Nuestro Señor Jesucristo, a través de su ministerio, tuvo diferentes reacciones y sorpresas cuando se encontraba con la gente, cuando predicaba, cuando compartía con sus apóstoles, con sus discípulos, con los religiosos de la época. Y han habido series de reacciones de parte de él después de escuchar o ver la forma en la que la gente respondía. Y es interesante saber que en muchas de las ocasiones se asombró, se sintió halagado por ver la forma en la que la gente respondía. Pero también en otras ocasiones él se sintió defraudado, triste, por la forma en cómo respondían después de escucharlo o después de verlo lo que él hacía. Recuerdo el caso de aquel hombre que se acercó a aquel principal a pedirle misericordia por su hijo que estaba enfermo. Y solo le pidió que dijera la palabra y él iba a creer que el Señor iba a sanar. El Señor se admiró de la fe, cómo este hombre confió de esa manera. Pero ahora quiero relatarles como introducción, un acontecimiento que nuestro Señor Jesucristo se puso de una manera decepcionado al ver la reacción de una élite de la religión, de los religiosos del tiempo ante el acontecimiento que estaba pasando. En el capítulo 7 del libro de Lucas hay una historia, no tienen que ir para allá. Esa historia es que Juan Bautista es encarcelado y al estar en la cárcel llama a sus discípulos para que vayan a Jesús y le pregunten que si Él es el Mesías que esperaban o se esperaba alguien más. Cuando los discípulos llegan hacia Jesús, Jesús no les contesta a ellos con una palabra, vayan y díganle a Juan este mensaje, sino solo les dice que vean lo que está aconteciendo. Dice, los sordos oyen, los mudos hablan, a los pobres es predicado el Evangelio. Y dice una expresión el Señor, bienaventurado el que no se escandalizare en mí. Después de que regresa nuestro Señor Jesucristo, después de que regresan los discípulos, nuestro Señor Jesucristo hace un punto, porque toda la audiencia que estaba escuchándolos reaccionó. En el versículo 28 del capítulo 7 dice nuestro Señor Jesucristo, os digo que entre los nacidos de mujer no hay otro mayor profeta que Juan Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose en el bautismo de Juan. Hubo por un lado una reacción positiva en la cual el pueblo y los publicanos reaccionaron después de que el Señor les explicaba quién era Juan, que era un profeta, que tal vez lo estaban esperando de otra manera, pero Él les explica quién es y ellos reaccionan positivamente. Pero después el versículo 30 dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. La reacción de este grupo élite religioso rechazó aún el argumento de Jesucristo presentándole a Juan como aquel profeta que había de venir previamente a él. Y esto le indigna al Señor, por el cual él tiene una reacción y dice lo siguiente, o hace dos preguntas en el versículo 31. Dice, dijo el Señor, ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Y dice, semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, onde echamos y no llorasteis. Porque vino Juan Bautista que ni comía ni bebía vino y decís, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe, decís, este es hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores.
La indignación de Jesús ante este comentario es porque él no esperaba, después de la explicación que él da en la persona de Juan de lo que él era, ese profeta que había venido previamente a él, ellos dicen que desecharon a Dios, que no aceptaron el bautismo de Juan. Y es por eso que el Señor pregunta eso: ¿a quién compararé a esta generación? O sea, ¿cómo voy a pensar yo de esta generación? Dice, son como aquellos muchachos que se sientan en la plaza, que les tocan una melodía alegre y no los motivan a bailar. Les cuentan una tristeza y no sufren por ella. Imagínense el corazón de una comunidad, de una persona, de una iglesia con estas características, que no importa lo que pase, no hay ninguna motivación en sí. En esta mañana, Dios me ha dado el privilegio de compartir con ustedes, y el pasaje en el cual vamos a estar meditando se encuentra en Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 al 22. Lo vamos a leer y después oraremos delante del Señor. Apocalipsis capítulo 3 se lee de la siguiente manera, versículo 14 al 22. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el primogénito de la creación, dice esto: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado al fuego, para que en verdad seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no sea descubierta tu vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta, llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, venimos delante de tu sagrada presencia, Padre amado. Queremos presentar nuestra vida delante de ti. Padre, tú eres un Dios poderoso, lleno de misericordia y amor. La cruz nos cuenta todo de lo que tú eres, Señor. El sacrificio hecho por cada uno de nosotros, Señor, es palpable. Señor, ayúdanos, Señor, a poder apreciar, Señor mío, tu salvación, ese sacrificio en favor nuestro, Señor. Hoy recordábamos, Señor, a través de la cena, Señor, quién eres tú, Señor. Ese Dios que quiere vivir en una plena comunión con nosotros, Señor, cuidándonos en el proceso, en esta tierra, Señor, hasta llegar al día de las bodas del Cordero, Señor, en la eternidad, y comer juntos nuevamente esa cena. Padre, te damos gracias, Señor, y suplicamos que nos guíes en esta hora, que nos bendiga, Señor, al poder reflexionar en esta palabra y que la hagamos propia de nosotros, Señor. Todo eso, Padre amado, lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. El tema de esta mañana, hermanos, he titulado: Jesús hace un llamado de atención a su iglesia. Jesús hace un llamado de atención a su iglesia. Ya el texto lo hemos visto en Apocalipsis 3, 14 al 22, el mensaje a la iglesia de la Odisea, originalmente hacia ellos. El contexto inmediato que encontramos en esta porción de la Escritura, hermanos, es el mensaje a las 7 iglesias. El Señor ha hecho un llamado de atención a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea.
Al comienzo de la escritura en Apocalipsis, el versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder en breve. Y lo hace enviando a su ángel a la iglesia, a las iglesias, dando este mensaje. Nosotros vamos a estar meditando en la iglesia de la Odisea, el último mensaje. De las 7 iglesias, a 2 iglesias de ellas no les trae ningún reproche, a Esmirna y a Filadelfia. Les da consuelo por su paciencia, por su entrega, por su perseverancia. A la iglesia de Éfeso, a la de Pérgamo y a la de Sardis, hace un balance entre las cosas que él no está de acuerdo cómo las están haciendo, pero también les da ánimo por las que ya están haciendo. No están completamente acabados. Si se dan cuenta, 3 de ellas tienen cosas buenas y cosas malas. 2 de ellas, el Señor está satisfecho de ellas. Pero la iglesia de la Odisea, el Señor no está satisfecho de ella. El Señor está indignado por la forma en la que ellos han respondido. Apenas han pasado 60 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, al tiempo que el Señor le habla a las iglesias, y la iglesia tiene una variante extremadamente grande de cómo perciben a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. La proposición para esta mañana, hermanos, es que a través de este texto nuestra iglesia local pueda tomar conciencia de su estado espiritual y ver el mal ejemplo de una iglesia, la de la Odisea, de cómo su vida espiritual tuvo una decadencia y el Señor presenta el pecado de ella. Pero hay una cosa que a pesar de eso le da una esperanza para arrepentirse. La estructura que quiero seguir, si el Señor lo permite con el tiempo, es, vamos a hablar del remitente, el problema que el remitente ve en la iglesia, la realidad que está viviendo esta iglesia, el llamado que el Señor le hace a la iglesia, la oportunidad que el Señor le da a la iglesia y como conclusión una recompensa que el Señor tiene para la iglesia. Y empezaremos con el remitente, el versículo 15 del capítulo 3 del libro de Apocalipsis. El versículo 15 dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto. Este versículo nos ubica a entender quién es el que está escribiendo. Ya leímos el versículo 1 del libro de Apocalipsis, donde dice la revelación de Jesucristo que Dios dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de ser en breve. El versículo 11 del capítulo 1 dice que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro las cosas que ves y envíalo a las 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, la Odisea. El remitente está tratando de enviar un mensaje, está enviando un mensaje, y si vamos a apreciar algo importante del remitente, el remitente es nuestro Señor Jesucristo, como lo hemos visto en estos versículos del comienzo de la carta, del libro de Apocalipsis. Pero él tiene 3, él se presenta, el remitente de la carta se presenta con 3 frases, o 3 títulos divinos, que él los ha usado previamente en el capítulo 1 y los va a usar en otras partes de este libro de Apocalipsis. Y estos títulos con los que representa o con los que él se presenta es el amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación. Es interesante poder darnos cuenta por qué él se está presentando de esta manera, por qué él no se presentó como el santo, como el Dios todopoderoso. Es que cada título tiene mucho que ver con lo que él va a hablar, con lo que él le tiene que decir, en este caso a la iglesia de la Odisea. Y va a ser un contraste del carácter de él con el carácter de la iglesia.
El amén. Nosotros oímos el amén, lo pensamos como el amén. El amén básicamente, esa palabra la encontramos repetidamente en las Escrituras para afirmar o confirmar las verdades de Dios, sea de su persona o de su carácter. Esa palabra amén, que quiere decir así sea, la encontramos en más de alguna ocasión en la Escritura. Y Él se está presentando con ese título del amén. Por ejemplo, nosotros podemos ver en Romanos capítulo 1, 25, cuando Él ha estado haciendo un punto sobre la decadencia moral del hombre. En el versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos, y hace la mención de la palabra amén. ¿Por qué hace la mención de la palabra amén? Porque está expresando la decadencia del ser humano, pero la está contrastando con la grandeza de lo poderoso y lo grandioso que es Dios. Por eso dice que cambiaron la verdad de Dios, dice por las criaturas honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y el amén surge como una afirmación de que Él es bendito, que Él es grande, que Él es ese Dios. En el mismo libro de los Romanos, cuando está hablando de la dispensación o del pacto con Israel, en Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. O sea, al llegar al punto de bendecir a Dios o de ver la grandeza de Dios, hay una afirmación, eso es verdad, eso es así. Entonces, cuando Él se presenta como el amén, al introducir esta carta dirigida a la Odisea, lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo, presentando, yo soy una persona que confirmo los pactos, que soy verdadero, que digo la verdad, que soy el que soy. Podemos ver en Romanos 11:36, Apocalipsis 1:7, Apocalipsis 7:11 al 12, están todas expresiones de amén. Pero el amén también expresa una fidelidad de nuestro Señor Jesucristo en todas sus promesas, como nos lo dice en 2 de Corintios 1:20, que dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí, en el amén. O sea, las promesas de Dios son sí en el amén. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios habla, cuando Dios expresa algo, es verdad, es cierto, Él no se muda. Y ahora Él va a hablar acerca de la condición de la iglesia de la Odisea, y lo que Él va a hablar es así, es verdadero. No tiene que haber duda si será que tal vez el informe que le llegó al Señor fue equivocado. No, lo que Él va a decir de la iglesia de la Odisea, aunque sea duro, es la verdad de lo que está diciendo, y Él lo está afirmando. Por eso cuando pensamos en las promesas también todas son de esa manera. Nosotros podemos ver, hermanos, que este título segundo que tiene él, el testigo fiel y verdadero, habla de la veracidad de Jesucristo para revelarnos a Dios y de Dios. La palabra testigo en el original es mártir. Un mártir, ¿qué es un mártir? Es una persona que sufre persecución, tortura, muerte por su fe, por su creencia. El mártir da testimonio de su fe y creencias, incluso ante las adversidades y los sufrimientos. Nosotros en el capítulo 1 del libro de Juan, nosotros podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo fue testigo completamente de la representación de lo que es Dios. En el capítulo 1, versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Señor no solo se presenta como en el amén, sino como el testigo fiel. El testigo fiel es aquel que conoce y ha visto al Padre y lo ha revelado a su iglesia, lo ha revelado a nosotros por medio de las Escrituras. Por eso esos títulos. El testigo fiel y verdadero es una frase también, un título que él lo ha repetido más de alguna ocasión en la Biblia. En el mismo Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel,
Apocalipsis 22:6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Con este segundo título, el testigo fiel, es que no solo es verdadero en el sentido de sus promesas y sus afirmaciones, sino fiel en todo, fiel en la revelación que está dando, fiel en que nos conoce, fiel en lo que quiere para nosotros. En todos los sentidos Él es fiel, pero también se presenta con un tercer título en esta introducción, que es Él es el principio de la creación. Y esto es importante porque se puede entender como que si Él fue el primer ser creado, y eso no es así. Apocalipsis 1:8, 21:6, 22:13, la misma expresión dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Si se dan cuenta, habla de que Él es el alfa y el omega, el principio, la misma frase que usa para presentarse en el título de testigo fiel y verdadero, y el principio de la creación. Aquí la referencia no es a que Él es el primer ser creado, sino que cuando la existencia de lo creado existe, Él estaba presente en la construcción de todo lo que existe. Por eso soy el alfa, que estaba al principio, la omega, el fin. O sea, soy el primero y el último. O sea, dentro de la vida, dentro del tiempo para nosotros, Él está ahí orquestando eso. Aunque Él es eterno, antes y después. Esos son los tres títulos con los que el Señor se presenta, y esos títulos también los usa. Por ejemplo, en Isaías 41:4, Él dice, ¿quién hizo y realizó esto? Pregunta. ¿Quién llamó a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. La misma idea de que Él es de siempre, pero en la creación Él es el primero, Él está desde ahí. En Colosenses 1:16 se habla de no solo de su eternalidad, sino de su poder creador. Dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Lo afirma Hebreos 1, versículo 2, parte B también. Ya nosotros entendiendo que en este pasaje Él está diciendo, esto es lo que yo soy. Estos son los títulos con los que me presento, porque lo que viene a continuación es descubrir o mostrar un problema, y ese problema es serio. Por eso Él quiere compartirlo con la iglesia y hacerles ver, desnudar su corazón, su vida, para que ellos se den cuenta dónde están parados. El segundo punto de esta mañana es el problema, que lo encontramos en el versículo 15, 16 y 17, primera parte, la A. Y Él dice de esta manera estos tres versículos: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Si ustedes se dan cuenta, nuestro Señor Jesucristo va a hacerles ver a través de lo que Él ve como un problema que ellos tienen. Porque el problema es que ellos tienen una autopercepción de sí mismos, ellos piensan ser algo, ellos están en otra condición, y es por eso que el Señor les habla de esta manera. El versículo 15 dice, yo conozco tus obras. Esta palabra es importante a la luz de varias verdades, y una de ellas es que el Señor es omnisciente. Él todo lo sabe. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermano? El Señor es omnisciente, todo lo sabe. Y el mensaje a las 7 iglesias, Él usa esta frase: yo conozco tus obras. Las obras son las acciones que nosotros hacemos en nuestro diario vivir. ¿Se acuerdan? Fuimos creados para buenas obras, según Efesios 2:10. Y Él dice, yo conozco tus obras. Porque si alguno de la Odisea pensaba que podía esconderse para hacer lo que le dé la gana
y que Dios no se daba cuenta de eso, el Señor quiere presentarles esta verdad. Yo conozco tus obras. Y ante esa verdad, Él les describe, dice, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Es interesante que el Señor pone dos polos opuestos. Ni eres frío ni eres caliente. Los pone que está en un término medio. Son tibios. Y hace aquella expresión de ojalá. Ojalá fueras. Ojalá es una especie de deseo. ¿Se recuerdan cuando usamos esa palabra? Ojalá pueda llegar la comida ya que tengo hambre, ¿verdad? Cuando están esperando un pedido. Ojalá se termine esta hora de trabajo pronto, porque ya estoy cansado. Ojalá, usamos esa expresión para muchas cosas similares a esta, pero el Señor está diciendo que Él conoce las obras, que no son fríos ni calientes, y cualquiera pudiera pensar, entonces el Señor se conforma con una persona fría, o se conforma con una persona que sea caliente. No necesariamente. Una persona caliente la podemos interpretar o definir como una persona que tenga fervor, que tenga amor, pasión, ánimo por Dios en este caso, a la referencia de la Escritura. Una persona que esté dispuesta a servir, a amarle, a crecer, a orar, a estudiar y a todo eso. Eso podría ser una persona caliente, alguien que tenga ese ánimo. Pero una persona fría, ¿cuál sería? Una persona fría, podemos pensar en alguien que esté muy apagado, muy distraído. No necesariamente, más la referencia del Señor va que una persona fría es aquella que está muerta. Aquella persona que posiblemente no es creyente, que posiblemente viene a la iglesia porque lo invitaron, pero no ha tenido una comunión con Dios. Y ese es un buen mensaje si hay alguien en esa condición en esta mañana. Porque es posible que su categoría sea que no haya entregado su corazón a Dios, y ante el mensaje a la iglesia de la Odisea, el Señor prefiere que alguien esté en este momento en esta categoría, si no ha tenido esa comunión con Dios, o que esté en la categoría de estar ferviente y entregado y amoroso por Dios, a que esté tibio. A que esté tibio. Y vamos a ir viendo por qué el Señor aún prefiere eso. ¿Saben por qué prefiere que el que no ha conocido a Dios y está frío? Tal vez es mejor en este momento estar, no que termine así su vida, estar mejor en esa categoría, porque tiene esperanza. Porque el mensaje le será predicado ahora, mañana, pasado, posiblemente, las oportunidades que él tenga en su vida, y tiene oportunidad de arrepentirse y entregar su vida a Cristo. Pero el tibio tiene un problema bien grande y lo vamos a ir viendo. La tibieza espiritual se refiere a una falta de compromiso, a una falta de pasión, la falta de entusiasmo, un estado mediocre. Esa es la condición en la que el tibio de la Odisea está. Dice, esa falta de entusiasmo, esa mediocridad, una actitud de indiferencia hacia Dios. Ni completamente comprometido, ni completamente opuesto. ¿Se da cuenta la condición de una persona en esa categoría? Tocamos la flauta y no bailaron. Les contamos una endecha de una tragedia y no se entristecieron. Están muertos básicamente ahí, pensando ser cristianos o confiando en un supuesto cristianismo. La tibiez es tan peligrosa y tan mal vista ante los ojos de Dios que Él no quiere ver gente tibia en la iglesia. Lo que desagrada al Señor es, dentro de la tibiez de la iglesia de la Odisea, su autosuficiencia, su complacencia, creyéndose ser ricos sin necesitar de nada. Lo que el Señor reprocha a la iglesia de la Odisea es su mediocridad. No hay pasión. Ni aman ni odian. No se apasionan por nada, ni por lo bueno ni por lo malo. Una completa indiferencia. Nuestro Señor Jesucristo
descubre su lamentable condición. Es interesante de que nosotros lo apreciamos a la luz de una iglesia que existía 60 años después de la llegada de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Era poco tiempo, relativamente. Pero la iglesia de todos los tiempos ha pasado periodos como el mencionado a las 7 iglesias. Y esta mañana Dios nos permite hacer una reflexión de nuestras vidas. Si la iglesia de la Odisea estaba en una condición de desaprobación delante de Dios por su tibieza, ¿cuál es la nuestra? ¿Cómo nosotros estamos? A veces nos preguntamos, hace algunos meses empezó a hacer una estadística aquí en la iglesia de las personas que faltan. Y no queremos señalar a nadie, sino simplemente compartir una estadística real. En los últimos meses son aproximadamente 50 las personas que faltan. No son los mismos, gracias a Dios. Por un lado. Pero eso es un apuntador, un termómetro de preocupación. Porque esa indiferencia hacia Dios, si no me llaman a jugar fútbol, voy a la iglesia. Si no tengo un compromiso, voy a la iglesia. Y en ocasiones venimos, pero va a ver al celular a ver si nos van a llamar para hacer algo. O no ha terminado ni la oración, y perdón si ofende esto, pero apenas el último campanazo antes de que el hermano Roberto haga una oración de despedida y irnos en paz, vamos intentando salir. Como que si es más importante esa comunión que estamos presenciando con Dios que salir. Hacer nada posiblemente, no lo sé. Pero creo que la calidad del tiempo o de nuestra devoción a Dios debe ser palpable, sincera, complaciente hacia Él. La iglesia de la Odisea no estaba en esa categoría y es por eso que Dios le habla. Él dice, conozco tus obras. Estas palabras nos hablan, como decía, de la omnisciencia. Él lo sabe todo, hermanos. Él nos ve al desnudo, nuestro problema. Y la tibiez equivale a no estar ardientes por Él, ni estar alejados completamente de Él. La Biblia advierte a los creyentes sobre todos los peligros de la tibiez en la fe. La tibieza espiritual ocurre cuando nuestro corazón no está completamente comprometido con Dios ni completamente apartado de Él. ¿Oyó eso, hermano? La tibieza espiritual ocurre cuando nuestro corazón no está completamente comprometido con Dios ni apartado de Él. Vamos al domingo y hago presencia como un cristiano nominal, de vez en cuando. Pero todo lo que ocurre entre semana en la iglesia me tiene sin cuidado. Porque yo soy cristiano de domingo, de un rato. Y no es un juicio, hermanos, solo quiero que cada quien tenga conciencia de lo que podemos hacer y de cómo podemos vivir a la luz de lo que Dios es en nuestra vida. Si Dios es eso para usted y usted necesita ese poquito de Dios de 1 hora de domingo, bien. O si usted lo necesita para toda su vida hasta que Él se lo lleve, tenemos que buscar ese sentir de fervor en Él. Cada uno de nosotros, hermanos, podemos buscar a Dios de una manera más intencional. La obra es cómo vivimos, cómo actuamos, cómo pensamos, cómo hacemos lo que hacemos, nuestro día a día, cómo lo vivimos. Isaías describe las obras de la siguiente manera, y en Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedades y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos como las hojas de nuestras maldades, nos llevaron como el viento. El estado de la iglesia de la Odisea, hermanos, tal vez era por haberse alejado por causa de la secularidad que estaba alrededor de ellos. Al menos aquí describe la historia algo de eso. La cultura tal vez los había absorbido, su entorno. La ciudad de la Odisea, lo que era la ciudad, no la iglesia, era una ciudad próspera. Era una ciudad que gozaba de tener 2 grandes rutas comerciales.
fue el centro de comercio de Asia Menor, famosa por 2 centros bancarios. La ciudad sufrió, imagínense, un terremoto en el año 60 y la ciudad se negó aún a recibir de ayuda del Imperio Romano, porque ellos eran una ciudad próspera económicamente y ellos no necesitaban la ayuda de nadie. También tenía una producción de lana negra, una escuela de medicina donde se producía un colirio para la vista. Esto era la ciudad era próspera de alguna manera y tenía recursos, tenía cosas sobresalientes. Y si la cultura había afectado a la iglesia, este es un reflejo del carácter de la iglesia. Una iglesia que tal vez miraba a Dios como no muy necesario para su vida, pero podemos seguir siendo creyentes. El corazón de la iglesia de la Odisea posiblemente como el corazón de la sociedad en la ciudad. La iglesia de la Odisea era una iglesia próspera, se puede decir según la historia. Por eso se sentían autodependientes, autosostenibles, autosuficientes. Pero eso se habían vuelto de alguna manera arrogantes y habían sacado a Jesús de sus vidas. Ese era el problema que había en la iglesia de la Odisea. Y por esa causa expresa otra frase que es dura en la Escritura, cuando él dice, te vomitaré de mi boca. Si ustedes se dan cuenta, esa frase es bastante repugnante, ¿verdad? Te vomitaré de mi boca. ¿Qué significa te vomitaré de mi boca? Lo que Jesús habla de ellas por su tibiez, por su estado de falta de amor hacia Él. Esta frase es una metáfora que se utiliza para describir la repulsión o el rechazo de la tibiez de la iglesia de la Odisea. Esta frase es una metáfora, o sea, Él está haciendo una metáfora, el Señor, para mostrar esa repulsión, ese repudio hacia ellas, por ese rechazo que recibe de ellas. Esta frase era entendible para ellos, era entendible para los de la Odisea, ya que ellos sufrían de escasez de agua y tenían que traerla de otras ciudades a través de acueductos. Ellos tenían muchas aguas termales, pero por muchos minerales no era bebible. Pero ellos compraban a otras ciudades el agua y la transportaban por medio de esos acueductos. Pero cuando esa agua llegaba a la ciudad, estaba caliente. Tenían que esperar que se enfriara y todavía quedaba en un término medio. Ellos sabían lo que era tomar ese tipo de agua, especialmente cuando hay calor, sed y todo eso. Esa agua, o sea, por eso la imagen de nuestro Señor Jesucristo de expresarles eso, porque Él sabe que ellos están entendiendo lo que se siente eso, que en ocasiones usted toma esa agua y está caliente y no la puede pasar, ¿verdad? Y la agua de su ciudad tenía muchos minerales que tampoco. Por eso dice que el agua tenía muchos minerales, de los cuales su estado de tibiez les causaba náusea a ellos cuando la veían. Por eso ellos no la podían tomar confiadamente. Jesús muestra su repulsión hacia ellos por esa indiferencia. Es esa la idea de te vomitaré de mi boca. Pero ellos decían, fíjese lo que ellos pensaban de sí mismos. Ellos decían, soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Su autopercepción de lo que ellos pensaban que eran. Soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No solo era la soberbia por lo que ellos tenían, por lo que ellos decían ser y tener, porque pertenecían a una ciudad próspera y tal vez la cultura les había afectado, pero ellos ya habían pensado de sí mismos aquello. ¿Se recuerdan cuando el Señor les dice a las personas que de repente, si este fuera profeta, sabría quién le está lavando los pies? El Señor, que sabía aún los pensamientos, le dice a aquel hombre que juzgaba eso. Lo mismo dice acá. Aquí ellos dicen, soy rico y me he enriquecido. Ellos podían preguntarlo, ¿y quién está diciendo eso? No necesitan decirlo con sus labios. El Señor los está interpretando porque ha entendido la soberbia de su corazón, de su mente y de su actuar. Por eso Él les dice que ellos dicen, soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Por un lado, ellos están hablando de que tienen suficiente riqueza, que ellos se han enriquecido. Soy, me he, y de nada tengo necesidad. Ellos autosuficientes.
esta autosuficiencia, esta soberbia, esta altivez de no ser dependiente de Dios, es lo que demuestra, sino de sí mismo. El Señor en su inmensa misericordia va a tratar con ellos y les dirá lo que Él piensa de sí mismo de ellos, no lo que ellos piensan de ellos mismos. Y en el tercer punto, hermanos, versículo 17b, el Señor les dice: ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Ellos se creían que eran ricos, que se habían enriquecido y que nada tenían necesidad. Qué triste es tener una autopercepción de lo que nosotros pensamos que somos, pero ante los ojos de Dios somos completamente lo contrario. Pero qué lindo que ellos están teniendo la oportunidad de que el Señor los desnude y les haga ver su verdad. Qué lindo que nosotros podamos, al oír pasajes como este, hacernos una autoexaminación. ¿Qué he pensado que soy yo hasta este momento? ¿El mejor cristiano de Berea? ¿El mejor hermano? ¿El más amoroso? ¿El más perdonador? ¿El más? ¿Pero qué piensa Dios de ti? Por lo menos tener la satisfacción que 2 de las iglesias de Asia Menor, el Señor las halagó, aún en sus condiciones de sufrimiento y dolor. Y eso puede pasar en el corazón de nosotros cuando Dios sepa quiénes somos y cómo vivimos nuestro cristianismo. Aquí el Señor les está diciendo: ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego? ¿Qué es una persona desventurada? Alguien que sufre desdichas, infortunios, que le va mal en la vida, alguien que enfrenta circunstancias, pobrezas, adversidades que le afectan su bienestar y felicidad. Así los ve el Señor. Ellos no se ven así, ellos se ven ricos y enriquecidos, pero el Señor los ve así, hechos nada. Que es un miserable, alguien que se encuentra en miseria en su vida, alguien que experimenta una profunda tristeza, desesperanza, abrumación por las circunstancias que vive. Los otros 3 sustantivos, como los califica, pobre, rico, desnudo, ellos podrían tener tal vez físicamente su vista bien, porque tenían una escuela de medicina donde podían tratarse con oftalmólogos y estar bien, ver 20/20, ¿verdad? De nada sirve que puedan ver 20/20 si su corazón está ciego completamente, ¿verdad? O que tengan bienes, como ellos estaban jactando de eso, pero ante el Señor los vea que son unos pobres miserables. O que ellos puedan vestirse con las mejores lanas como las que producían, la lana negra, y ante el Señor están desnudos en desvergüenza, que es lo que simboliza el pecado, la desnudez. Ellos podían tener todo ese dinero, podían tener todo eso, mas sin embargo Dios los miraba diferente. Y Él está tratando con ellos. En el verso 18 y 19 hay un llamado. Y esto es importante, hermanos. Porque a pesar de que hay un problema, que Dios los ha descubierto, les muestra su realidad, el Señor actúa con misericordia. Y en el versículo 18 y 19 miren lo que dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado al fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, que no te descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Él está dando resoluciones, pero mire las resoluciones de dónde comienzan. Yo, el Señor, te aconsejo que de mí, o sea, las riquezas verdaderas están en Cristo Jesús. No están en las cosas pasaderas, transitorias del mundo en el que vivimos. Esas nos ayudan y son necesarias en el momento. Pero las verdaderas riquezas, y no se está negando que Dios puede prosperar y bendecir a hermanos, que es una realidad que le agradecemos a Dios cuando eso pasa. Pero aquí hay otra cosa. Aquí ellos se están jactando de eso, tienen dependencia de eso. Y el Señor los ve diferentes. Dice: por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado al fuego
para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y que tú no descubra tu vergüenza de la desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Versículo que sigue dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso de Dios, por supuesto, y arrepiéntete de toda esa maldad que les está describiendo a ellos. Los cristianos de la Odisea no tenían una percepción adecuada de su verdadera situación. No estaban viendo la realidad de lo que ellos, el Señor sí la estaba viendo. Su riqueza les había dado una falsa sensación de seguridad. Nuestro Señor Jesucristo, a través de su ministerio, ha hecho llamados a través de sus apóstoles y emisarios que Él ha tenido, pero Él ha hecho puntualmente llamados personalmente, como lo hace a ellos en esta ocasión. Pero si ustedes recuerdan en Mateo 11:28, el Señor dice algo similar como les está invitando a ellos acá. Dice: venid a mí. Es el Señor haciendo una invitación personal. Todos los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. O sea, primero vemos que hay un llamamiento de parte de Dios hacia Él. Y de una manera, con un rango de alcance general, menciona a todos. La condición es que estén en situaciones de trabajados y cargados, que acepten su estado de pecado o de necesidad que hay de Dios. Por eso el Señor hace ese llamado en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estén cansados, trabajados y cargados, y yo, hay una promesa, os haré descansar. Asimismo Jesús hace lo mismo a la iglesia de la Odisea. Yo te aconsejo, mire, el Señor está dando el consejo, que de mí, de Él mismo, compres oro refinado al fuego. Preguntaríamos nosotros: ¿cómo se compra ese oro? ¿Cómo puedo comprar ese oro? ¿Qué quiere decir eso? El Señor está usando estas metáforas para hacer un punto, y nosotros podemos ver que la Escritura misma nos ayuda. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice de la siguiente manera: para que sometida a prueba vuestra fe, aquí hace una imagen también, mucho más preciosa que el oro, la fe es mucho más preciosa que el oro, el cual es el oro, aunque perecedero, el oro es terrenal y se perece también, se prueba con fuego. Ahí deja la imagen y regresa a la idea de la fe. Para que sometida a prueba tu fe, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifiesta nuestro Señor Jesucristo. El cristiano debe de vivir una vida de fe equivalente a no solo confiar en Él, sino saber depender y esperar en Él. Cosa que le faltaba a la iglesia de la Odisea. Porque cuando la iglesia de la Odisea está confiando en sí mismo, en sus recursos, no necesita la fe, porque tiene de lo que depende. Mas sin embargo el Señor los habla que compren oro refinado, o sea, el verdadero oro, que es esas virtudes como la fe, como la describe aquí el apóstol Pedro. Para que es sometida a prueba esta fe, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual es perecedero y que es probada a fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste el Señor. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se espera. Y nosotros andamos por fe, no por vista. La iglesia de la Odisea estaba confiada en lo que tenía, no en lo que esperaba el Señor. Para nosotros es importante que nosotros podemos ser agradecidos de las cosas que Dios nos presta en esta vida temporal, pero nuestra dependencia está en Él. Y nuestra finalidad no está en lo que tenemos ni en lo que podemos tener, porque eso lo vamos a dejar. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me iré. Así dice Job, ese principio. El problema de los de la Odisea es que habían puesto su confianza en los recursos, su estabilidad. Ellos estaban carentes de virtudes como la fe, que nos ayuda a tener dependencia de Dios. Pero ¿cómo podemos comprar sin dinero? ¿Cómo usted puede comprarse un dinero?
Isaías 55:1 nos dice de la siguiente manera: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Wow, digamos, o sea, sí se puede comprar sin dinero. En las riquezas de Dios sí no necesita el dinero, necesita comprar de Él. Él dice vino y leche. El vino dice que no nos embriaguez con vino en el cual hay disolución. El vino controla, pero manda que nos llenemos del Espíritu Santo. La leche, desead como niños la leche recién nacidos, que es la palabra de Dios. Usted necesita tener dependencia del Espíritu Santo y de la palabra para poder estar en pie. Sigue diciendo en el libro de Isaías, dice el versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esa es la riqueza de Dios, cuando renunciamos al pecado y nos volvemos a Él. Nos volvemos ricos a través de sus virtudes, a través de su guianza. También hay una invitación a comprar vestiduras blancas. Efesios 4:24 nos orienta aquí. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Colosenses 3:10 dice, revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen de lo creado se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. La vestidura es todas estas actitudes, todos estos valores, todos estos dones espirituales de los cuales todo creyente debe estar vestido. No está hablando de una vestidura física, les pone la metáfora, pero la vestidura que el creyente tiene que tener, esa armadura de Dios, esa vestimenta que menciona aquí, vestidos pues de todo como escogidos de Dios, santos, amables, entrañables, misericordias, benignos, humildes, mansos, llenos de paciencia. También manda a ungir los ojos con colirio para poder ver, que esa ceguera espiritual no esté. En segunda de Pedro nos enseña de eso. Segunda de Pedro 1:5-8 dice, vosotros también poniendo toda diligencia por todo esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si tenéis todas estas cosas en vosotros y abundan, no solo os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego, habiéndose olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. Se da cuenta que la ceguera espiritual es no vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, a no practicar todas esas virtudes que Él espera, paciencia, bondad, todo eso que el pasaje ha mencionado, dominio propio, conocimiento, afecto fraternal. El que no tiene estas cosas es un ciego y se ha olvidado de algo, de la purificación de sus antiguos pecados. El Señor nos rescató un día como rescató a los de la iglesia de la Odisea, pero ellos dejaron a un lado al Señor por hacer sus propias decisiones y su propia vida. Por eso el versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Dentro del llamado que el Señor está haciendo, da esa esperanza, y dentro de ese llamado a que cambiemos, hay una petición que tenemos que entender. El Señor trae una reprensión porque Él reprende y corrige a todo aquel que ama. Por amor hacia nosotros y por amor hacia los de la Odisea, Él está tratando todavía con ellos, pero Él espera algo de nosotros, como esperaba algo de los de la Odisea, que sean celosos de Dios, no de las cosas, y que se arrepientan. El arrepentimiento es dejar todo aquello que el Señor ha condenado, de esa tibieza espiritual de los de la Odisea, y que puede existir en Berea también. Hebreos 12:5 dice,
Y no habéis olvidado la exhortación de que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando de Él sea reprendido, cuando sea reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Cuando Dios trae un llamado de atención o una corrección o una disciplina más fuerte en la vida de un creyente, como está tratando con este rigor con los de la iglesia de la Odisea, definitivamente el Señor lo hace por amor. Y en su amor Él espera no solo que seamos celosos de Él, sino que nos arrepintamos, que la iglesia de la Odisea se arrepienta. Cualquier iglesia de cualquier tiempo que escucha esta verdad del mensaje a la iglesia de la Odisea debería hacer una autorreflexión y pensar: ¿dónde está mi corazón? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Soy frío? O sea, tal vez no soy creyente y tengo que arrepentirme para venir a Cristo. O tal vez estoy ferviente y le doy gracias a Dios porque soy alguien aprobado ante sus ojos. O soy tibio, tengo esa mediocridad en mi vida. Eso es lo que el Señor está esperando. En el versículo 20 vemos la oportunidad. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Precioso. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. A este punto, los de la iglesia de la Odisea ya no tienen adentro al Señor. El Señor está al lado de afuera, y la puerta solo se puede abrir de adentro para dejar entrar al Señor. Yo no sé si nosotros no estamos dejando entrar a nuestro Señor a nuestro corazón cuando Él quiere tratar con nosotros. Los de la Odisea lo habían hecho, pero Dios en su misericordia les hace la invitación: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, se da cuenta que aquí no es de una manera colectiva, aquí habla de alguno. Oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, personal, y cenaré con Él y Él conmigo. Esto es precioso. El Señor busca esa cálida reunión familiar. Sabe que esto no es posible a veces de una manera colectiva, como lo decía. Por eso se dirige de una manera individual. Si alguno de vosotros oye mi voz. Y para concluir, hermanos, el versículo 21 y 22 habla de una recompensa si nosotros ponemos atención y si la iglesia de la Odisea pone una atención al llamado. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, la idea de al que venciere es que la vida cristiana es una lucha. Hay que vencerla. La vida cristiana no es de comodidad. Cualquiera que quiera vivir una vida piadosa en Cristo padecerá persecución. La naturaleza de la vida cristiana es que hay contrariedades, hay problemas, hay circunstancias que llegan. ¿Cómo vence todo eso? Solo en Cristo Jesús, hermano. La iglesia de la Odisea no había tomado conciencia de eso, pero el Señor está hablando de que si dejamos esa vida mediocre de tibieza espiritual, si la iglesia de la Odisea deja eso y vence, Él le dará que se siente en el trono con Él, así como Él ha vencido. Y eso lo aseguramos nosotros, lo afirmamos por la Escritura, que el Señor ha vencido la muerte con victoria. Él triunfó en la cruz del Calvario en favor nuestro. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8, dice el apóstol Pablo, después de haber concluido su vida ministerial, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual dará el Señor juez y justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. Y amar la venida es esperar de acuerdo a su voluntad. Por eso dice: he acabado la carrera. Hay una forma de hacer la vida espiritual, no es a nuestra forma. No es a la manera como la estaba haciendo los de la Odisea, sino hay una forma que es a la manera que Dios la ha propuesto.
El versículo 22 termina diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tenemos orejas, tenemos oídos para escuchar al Señor. Los de la Odisea, ¿escucharon al Señor o hicieron caso omiso del consejo de Dios? Yo no sé, hermano, cómo ves tu vida espiritual a la luz de lo que el Señor ha hablado en el mensaje a la iglesia de la Odisea. Fue duro, habló fuerte, habló con palabras tal vez pesadas, hirientes, te vomitaré de mi boca. Imagínense esa repulsión que el Señor puede pensar de alguien que profese ser hijo de Él y que Él dice que le da asco, que le da náusea aquella persona. Nosotros tenemos oportunidad de poder pensar cómo estamos llevando nuestra vida y cómo podemos algunos en otras edades más avanzadas estar terminando nuestra vida. Que no sea de una manera mediocre, hermano. No es ese el deseo de que una persona termine su vida en Cristo. Terminar la vida en Cristo debe ser de lo más feliz, glorioso, deseoso, motivado, lleno de toda esperanza, con todos esos buenos deseos de poder terminar como el apóstol Pablo está terminando su vida. Estas fueron casi sus últimas palabras del apóstol Pablo cuando el Señor ya le había dicho que iba a terminar su vida. Pero él dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Y él sabe que la recompensa que él espera es la corona de vida. ¿Tú esperas esa corona de vida? Si esa corona de vida está esperando por ti, honra tu cristianismo, honra tu fe, honra cómo vives para el Señor. No trates de lucir una vida a tu hermano, a tu pastor. Luce para el Señor. Demuéstrale lo que tú eres para Él, lo que Él significa en tu vida. Y arrepentirse y doblegarse entre Él no es pecado. Él espera eso en nosotros. Que el Señor les bendiga, hermano.